Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Hola a todos, es lunes 19 de agosto, bienvenidos a Primer Click. Comenzamos una semana que va a estar dominada por dos eventos. El primero es político, la convención del Partido Demócrata en Chicago. El segundo, más económico y financiero, es la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Este último evento es el que concentra la atención de los mercados, es el gran tema que va a hacer la Reserva Federal en su reunión del 18 de septiembre, pero también en las otras dos reuniones que tiene pendientes para este año. El mercado va a buscar pistas en el discurso de Jerome Powell, que llegará el viernes, sobre cuán abierta está la Fed a abrazar un sesgo expansivo. ¿Sería fuera de carácter de Powell dar señales claras respecto a la magnitud de los próximos movimientos en las tasas de interés? Pero el mercado está ansioso de que confirme de que están listos para ese recorte de tasas en septiembre y también que confirmen que están viendo un escenario que permitiría realizar próximos recortes. Las apuestas siguen en torno a bajas por 100 puntos base antes de fin de año. Algunos advierten que es algo exagerado, considerando que todavía las últimas cifras de ventas de retail, señales de consumo, muestran una economía aún dinámica, y otros creen que se debe esperar todavía a dos reportes importantes. El primero, el índice de precios ligado al consumo, que va a llegar a fin de mes, y el segundo es el nuevo reporte laboral, ya correspondiente a agosto, a publicarse el 6 de septiembre. Esta semana tenemos también inputs importantes para seguir esta especulación en torno a la Fed. El miércoles tendremos las minutas de la última reunión. Wall Street quiere ver ya señales de un tono más expansivo, menos restrictivo. Y también llegará la revisión de las cifras laborales que se han publicado hasta ahora. Podría haber ajustes importantes, ya sea que confirmen o que pongan en duda esa desaceleración del mercado laboral. Se han reducido las expectativas de una recesión en la economía estadounidense. Esto explica en parte el repunte que vimos la semana pasada en las acciones estadounidenses. Tuvieron su mejor semana en lo que va del año y el S&P 500 ya está apenas 2% por debajo de su último nivel récord. Además del repunte en las acciones, vemos un debilitamiento del dólar, reflejo de estas expectativas de próximos recortes de tasas de interés de parte de la Fed. Esta mañana la divisa estadounidense cae ya 0,28% y vemos avances importantes en otras monedas. El yen japonés salta 1% frente al dólar, el euro rompe la barrera de los 1,10 y llega a su mayor nivel en el año frente a la divisa estadounidense. Muy importante en el mercado cambiario también va a ser lo que pueda decir el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, también en Jackson Hole, también el viernes, porque su discurso va a llegar después de que tengamos ya en mano el reporte de inflación de julio. Y el mercado está anticipando un aceleramiento de la inflación en ese mercado. Se prevé que la tasa a 12 meses ya bordee el 3% y esto aumentaría presión para que el Banco de Japón acelere las alzas de tasas de interés. Eso es lo que está llevando al avance de 1% del yen esta mañana y tendría implicaciones importantes en esas operaciones de carry trade, ya sea en el desarme de ellas, que tuvieron mucho impacto en las monedas latinoamericanas. Revisemos ahora qué está pasando en cada uno de los mercados. En
Asia, vemos que esa alza del yen frena al Nikkei, lo lleva a un cierre a la baja, una pérdida de 1,77%, pone el freno en Asia. Sin embargo, el índice regional logra marcar un avance de 0,19%. Las acciones europeas cobran ritmo, estaban operando con alzas muy ligeras durante la apertura. El Stock 600 ya gana fuerza y sube 0,29%. Se destaca el avance de 1% del IBEX español. Por el contrario, vemos debilidad en la bolsa alemana y se debe a caídas de empresas como Rheinmetall, que pierden más de 2% ante titulares de la prensa local que apuntan a que el gobierno alemán está poniendo en duda seguir financiando la defensa de Ucrania, la ayuda militar, debido a su propia estrechez fiscal. Es un evento que no solo está golpeando a las acciones ligadas al área de defensa en Europa, sino que podría afectar futuras negociaciones de Ucrania con sus países aliados. Vayamos ahora a Wall Street, donde la apertura parece va a ser mixta. Tenemos el Dow Jones tratando de salvar una apertura al alza, mientras el Nasdaq y el S&P 500 operan con ligeras caídas. Se explica un poco esta idea de una pausa, cierto compás de espera hasta tener más definiciones de parte de la Reserva Federal. En la agenda para hoy destaca así Christopher Waller. Él es gobernador de la Reserva Federal y tiene una conferencia agendada durante la mañana. En Chile, el Banco Central publica las cuentas nacionales, incluyendo el PIB del segundo trimestre. Se espera una desaceleración importante en la economía y también el mercado va a estar muy atento a posibles movimientos en las tasas de interés en China. Esta noche se publican las tasas de financiamiento de créditos a 1 y 5 años. Demos ahora una mirada a la política, porque la semana también va a estar dominada por un evento que ocurre en Estados Unidos. Se trata de la convención del Partido Demócrata que se realiza desde hoy en Chicago. Kamala Harris va a ser ungida oficialmente como la candidata del Partido Demócrata. Llega a la convención con un liderazgo en las encuestas, alrededor de 5 puntos frente a Donald Trump. Muy importante, un liderazgo que se comienza a firmar en los denominados swing states, estos estados que no son ni republicanos ni demócratas tradicionalmente y que por ello suele ser donde se concentra la campaña electoral para conquistar esos votos indecisos. Donald Trump también inicia esta semana una gira alrededor de estos estados y ya la campaña va a comenzar a enfrentar programas de gobierno, o no sé si programas porque son más bien propuestas. Ya hay más elementos para comparar los planes o propuestas tanto de Trump como de Harris. La candidata demócrata presentó el viernes pasado los lineamientos económicos de lo que podría ser su gobierno. No estuvieron exentos de crítica. Se propuso ideas como una prohibición federal contra la especulación y alzas excesivas de precios. La medida se leyó como una política de control de precios que tiene un historial de fracasos no solo en Estados Unidos durante la época de Nixon, sino también la conocemos muy bien en países en Latinoamérica. Usualmente derivan a mayor inflación y llama la atención porque no es un problema que tenga Estados Unidos en este momento donde la inflación se está desacelerando. Llama la atención que Kamala Harris haya hecho de este tema el gran eje, el gran lineamiento de su plan de gobierno, aunque también presentó otras propuestas como aumentar ayudas a familias, créditos por hijo nacido, ayudas para las compras de viviendas. Varios economistas están criticando que sus medidas son inflacionarias, pero también hay críticas similares al programa de Donald Trump. Pero interesante que la campaña comience ya a enfocarse más en diferentes propuestas. Todo esto con las miras al debate que enfrentará a Trump y Harris el 10 de septiembre. Quiero destacar ahora algunos titulares que trae la edición de hoy de Diario Financiero. Uno de ellos destaca la divergencia entre las acciones latinoamericanas, que tienen caídas de más de 10%, y el repunte que han tenido mercados desarrollados y también algunos emergentes.
En una interesante entrevista, Randall Kroszner, que es ex gobernador de la Reserva Federal, advierte que estamos ante una ralentización más amplia y gradual del mercado laboral de Estados Unidos. Y por último, en la edición de hoy se revela cuál es la FP con mayor rentabilidad en casi todos los multifondos a 12 meses y a 3 años. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que nos dejen sus comentarios, nos den su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer y por supuesto también pasen la voz. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.